Muy buenas tardes, un saludo, espero que estén muy bien. Ya tenía buen rato de no pararme aquí frente a la cámara para ustedes. En este mes de mayo nos tocó a la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer AC compartirles un tema, y en esta ocasión en especial invitamos a un colega muy querido y que admiramos también, al doctor Jorge Ramos Guerrero. Para que sepan quién es, que pongamos en contexto, porque si recordarán, el tema de este mes son realidades y desafíos de cuidados en paliativos en México. Pues a quién vamos a hablar, a quién invitamos para hablar de un tema tan complejo, ¿no? En este caso, el doctor Jorge Ramos Guerrero es médico, especialista en pediatría, que tiene una maestría en desarrollo humano por el ITESO y tiene una maestría en cuidados paliativos por la Universidad de Salamanca en España. También ha desempeñado cargos importantes dentro del país y fue quien estuvo a cargo durante un buen tiempo del programa de Paliativiste, el programa de cuidados paliativos de la Institución Mexicana del ISSSTE. Y bueno, ya dejó la Ciudad de México y ahora nos acompaña en Guadalajara como miembro del equipo clínico del Hospital General de Occidente. Estaremos con ese tema el día de hoy. Aprovecho para comentarles, estamos empezando una transición también. Ahorita estamos haciendo estas pláticas inicialmente a través de Facebook, estos Facebook Live. Sin embargo, pues vamos a brincar a otra plataforma en un futuro que es más adecuada para estas transmisiones, que es YouTube. Les pido por favor que entren a las redes sociales de la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa. Se va a estar haciendo una publicación ahí del enlace de donde se transmite este mismo video en vivo. Gracias a Vino Creativo, una agencia de Business Insight que nos está apoyando de manera voluntaria y que, bueno, están ahora llevando a cabo toda la logística. Los invito a que prueben esa otra experiencia, se den el brinco a YouTube para que vean cómo también se va a estar haciendo este tipo de transmisión, y más adelante ya estaremos probablemente hablando de un canal del colectivo a través de YouTube. Pues un abrazo, muy emocionado de volverlos a ver, y les doy paso aquí al doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Uriel. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. El día de hoy estoy muy contento de poder charlar con los que nos están siguiendo por las redes sociales sobre las realidades y los desafíos de los cuidados paliativos en México. Precisamente un tema que creemos que es de mucho interés para aquellos que nos dedicamos al área del cuidado. Gracias a la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa AC y al colectivo de cuidados paliativos por esta invitación a charlar de este tema, ¿sí? Esta es la agenda que les propongo, hablar sobre generalidades de los cuidados paliativos, si bien seguramente todos tenemos un conocimiento o quizás se dedican a estos cuidados. Hablaremos un poco sobre el camino andado, es decir, el desarrollo histórico de los cuidados paliativos a nivel mundial y sobre todo enfatizado en México y en nuestra región. Hablaremos sobre las realidades, en dónde estamos ubicados en este momento como mexicanos, como país dentro del contexto internacional en cuidados paliativos. Y por último, estableceremos una charla, un diálogo sobre los desafíos, hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr, ¿sí? El objetivo en general es sensibilizar y concientizar sobre la necesidad de atender personas que tienen condiciones limitantes o amenazantes para la vida y a sus familias desde un enfoque de cuidado. Y para esto, este es el trayecto que en estos minutos de conversación vamos a compartir. Les agradezco que si hay dudas, preguntas, comentarios, quejas, aclaraciones o cualquier tipo de expresión, podamos hacerlo vía el chat de Facebook Live. Bien. Él es Santiago. Santiago tiene aproximadamente 90 días y es un pequeño que nace con una malformación congénita a nivel de su intestino, una atresia intestinal. Es operado, presenta dolor posoperatorio posterior a su evento quirúrgico donde le quitaron un segmento de intestino, y a pesar de sus escasos 2-3 días de vida cuando fue operado, el niño presenta dolor. Se inicia manejo con morfina y con otros fármacos que nos ayudan al control del mismo, y el pequeño responde de manera inicial. Sin embargo, ha habido necesidad de incrementar la dosis de los opioides, además que se ha tenido otra serie de complicaciones, por ejemplo, infecciones asociadas a la atención de la salud, un problema hepático, situaciones que lo llevan a estar
en una situación compleja, con una amenaza de la vida presente. La que sigue, por favor. Él es un paciente de 5 años de edad, Tavo, el cual presenta un diagnóstico de una masa abdominal, un problema oncológico que se llama neuroblastoma, una tumoración que crece exponencialmente, crece muy rápido y que le está generando mucho dolor. Tavo es un niño muy sensible, nos expresaba pues este inmenso dolor que tenía a nivel abdominal y sobre todo pues la preocupación que tenía porque había dejado a sus hermanos. De un contexto social un tanto desfavorable, sin embargo, se obtienen buenos resultados con el manejo del dolor, el acompañamiento de su familia y actualmente va con muy buen resultado. Él también tiene una condición, una enfermedad que amenaza la vida. Este señor que tiene 45 años, es un paciente que en la unidad de COVID nos toca acompañarlo porque presenta delirio. El delirio justamente esta condición en la que hay una alteración del estado de conciencia muy asociado a la infección por SARS-CoV-2, que es la causante de la COVID-19, y este paciente estaba en episodios agresivos, en otros momentos tenía mucha somnolencia y entonces platicamos con él pidió comunicarse en ese momento con su familia y fue parte del trabajo que estamos haciendo en el Hospital General de Occidente, donde actualmente laboro. Pudo comunicarse con sus hijas y posteriormente, a los 2 o 3 días, el paciente falleció. Él también con una condición amenazante para la vida, una enfermedad, si bien aguda, que evoluciona a los últimos días de la vida. La que sigue, por favor. Bien, ella es Eustolia, una paciente muy querida, muy cercana también, la cual tiene un diagnóstico oncológico. Ellos nos permiten hablar de este tema y demostrar las fotografías que tratamos de que sean discretas, pero Eustolia tiene esta condición y llevaba muchos días, incluso semanas, en las cuales no tenía atención médica en ciertas instituciones de nuestro estado. Entonces Eustolia acude a la Clínica de Dolor y de Cuidados Paliativos, donde actualmente laboro, y ahí se hizo un abordaje para una tumoración que tiene múltiples metástasis o invasión a nivel de la columna. También ella con una situación de amenaza de su calidad de vida y con sufrimiento asociado a la enfermedad. Bien. Este preámbulo, este inicio de esta charla es para sensibilizarnos en cuanto a que personas de todas las edades, ¿sí?, desde recién nacidos, incluso en las primeras horas o días de vida, hasta personas adultas mayores, presentan sufrimiento severo asociado a enfermedades o condiciones que limitan o amenazan la vida. Es decir, más allá de si la enfermedad es terminal o no, que es uno de los paradigmas que les invito a que vayamos modificando, porque no siempre podemos hablar de terminalidad y los paliativos no son solo para los enfermos terminales, sino que son para aquel ser humano que experimenta esta condición de sufrimiento severo independientemente del diagnóstico. Y es que a nivel mundial tenemos esta cifra, casi 60 millones de personas requieren cuidados paliativos en el mundo. Esta cifra es del 2020 y nos habla de que 8 millones son niños, el resto son adultos, pero la situación particular en cuanto a la provisión de cuidados paliativos es que la mayor parte de las personas que lo requieren viven en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿sí? Casi un 76%, y de los niños un 97% vive en un país en un contexto de desarrollo económico gradual. Bien, ¿qué sucede en nuestro México? En México hay situaciones muy particulares para atender. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Sí? Hay 2 cálculos que, si bien difieren en número de manera importante, nos dan una idea de la magnitud en la presencia de personas que requieren
o que se beneficiarían de los cuidados paliativos. La Comisión Lancet de Cuidados Paliativos hace un cálculo de acuerdo a lo que ellos definen como sufrimiento asociado a la enfermedad y hablan de que casi 4 personas por cada 1,000 habitantes presentan esta condición, de tal manera que en México hay 450,000 personas que en este momento, al día de hoy, están experimentando sufrimiento asociado a la enfermedad y a la salud y que requirieran cuidados paliativos. En el cálculo que hace la doctora Pastrana en el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos, son aproximadamente 6,000, es decir, 500,000 de personas en nuestro país, más sus familias, necesitan de cuidados paliativos. Son seres humanos como los 4 casos de personas concretas de todas las edades que presentaba al inicio, que tienen estas condiciones y que requerirían de un soporte integral, holístico, multidisciplinario, que justo permita el alivio de este sufrimiento y la mejora de la calidad de vida. Estas son un esbozo general y me voy a permitir hablar sobre las generalidades de los cuidados paliativos. Antes que nada, es importante comentar que estaremos hablando de la persona. ¿Y por qué hablo de la persona? Porque justo es nuestro centro. Los cuidados paliativos se entienden desde una perspectiva centrada en la persona y su familia. No podemos olvidar que somos seres relacionales y el ser humano como un ser biopsicosocial espiritual, es decir, somos una biología, un cuerpo que tiene condiciones muy particulares, en el caso de la enfermedad, ¿sí? Órganos, sistemas, interacciones bioquímicas y demás, pero que también siente, que piensa, que hace análisis, que tenemos memoria, juicios y que estamos en un contexto familiar. Esto es importantísimo porque no podemos atender la realidad de los seres humanos sin atender su contexto vital inmediato. Incluso hay intervenciones que se hacen también en relación a las comunidades donde los individuos viven. Y es importante hablar también sobre la definición de espiritualidad. Ojo, esto a veces causa un poco de revuelo porque dicen, ¿están hablando de religión? No, sino que la espiritualidad es esta dimensión humana que nos da sentido, que nos conecta con nosotros mismos a través de la interiorización, de la búsqueda de sentido, la meditación, la construcción de lo que queremos, anhelamos y deseamos, la conexión con otras y otros a través de la compasión, de la empatía, de la solidaridad y la conexión con lo otro, inmanente o trascendente, llámale Dios, llámale universo, destino o demás. Entonces, como ven, todos los seres humanos participamos por lo menos de estas dimensiones y de todo el fractal de posibilidades que implica ser una persona. Quiero platicarles también que el ser persona implica que somos seres temporales, que tenemos un inicio y que tenemos un fin en un concreto histórico particular, ¿sí? En el tiempo somos seres en un lugar y en un tiempo, de tal manera que tanto tú como yo, la gente que queremos, la gente que no queremos y que no conocemos, algún día moriremos, porque la muerte forma parte de la realidad vital. Ojalá que no sea pronto y que nos dé tiempo de trabajar y de evolucionar en el contexto de nuestra propia vida. Sin embargo, justo se han hecho un análisis de las trayectorias de la enfermedad y de la muerte, de cómo se transita al final de la vida. De tal manera que se tiene el primer escenario, que es la muerte súbita. En la muerte súbita, la funcionalidad, es decir, las capacidades de la persona están al 100 o al máximo y viene un evento agudo, un evento que irrumpe y lleva a la muerte, un accidente, un evento vascular cerebral, un ataque cardíaco o las complicaciones de una enfermedad aguda como puede ser COVID, ¿sí? Que a lo mejor no es inminente, muerte súbita, pero es rápida en el tiempo. Viene el escenario del cáncer, en el cual la persona
tiene un desarrollo funcional alto o elevado y hay un diagnóstico de una proliferación de un tejido o de células malignas que tienden a hacer metástasis y que requieren generalmente manejo quimioterápico, con radioterapia, con cirugía, de tal manera que la persona puede o curarse, que ese es el objetivo, o ir perdiendo poco a poco su funcionalidad. Esto puede ocurrir en 2 a 5 años, dependiendo del tipo de cáncer y del avance al diagnóstico. Tenemos otra posibilidad, que esto generalmente ocurre en el 25 al 30% de las personas que requieren cuidados paliativos, y el cual es las insuficiencias orgánicas. Ejemplo, la insuficiencia renal o la falla de los riñones, la falla del hígado, la falla pulmonar, la falla cardíaca. Es decir, la persona tiene una condición, algo muy común en nuestro México, como es la diabetes, junto con hipertensión, y el paciente desarrolla como complicaciones tardías el daño de sus riñones. Este daño va evolucionando, de pronto inicia con una enfermedad renal estadio 1, 2, hasta el 5, donde requiere lo que le llamamos diálisis o terapia renal sustitutiva. En este ínter de ir presentando las diversas complicaciones y el deterioro en la función, el paciente tiene remisiones y exacerbaciones de su condición, pero ya no regresa a el estadio previo, al momento previo donde la funcionalidad estaba mejor. Esto puede ocurrir en un tiempo más prolongado que el caso que hablábamos del cáncer. Aquí estamos hablando aproximadamente de 4 a 8 años. Y por último, importante también, particularmente en un país que está invirtiendo su pirámide poblacional, es decir, cada vez son más personas adultas mayores, las cuales 25% de todos aquellos que vamos a morir, quizá nos toque este escenario de fragilidad o demencia. Particularmente aquellas personas que son de edad muy avanzada, las cuales van perdiendo habilidades motoras, verbales, de memoria, ¿sí? Hasta perder justamente capacidades funcionales básicas como el aseo, como el poder alimentarse, etc. Esto es lo que sucede en la fragilidad o en las demencias. Aquí hay un sufrimiento importante del paciente, pero sobre todo la familia, que tiene que acompañar a esta persona adulta mayor o la persona con demencia por muchos años, aproximadamente de 8 a 12. Como ven, estos son los 4 escenarios que se han descrito y que tendríamos que pensar, y ahí va la primera pregunta: ¿cómo nos gustaría llegar a la etapa final de nuestra vida? En definitiva, no nos tocará escogerlo, pero sí poder hacer escenarios donde se viva una experiencia lo más tranquila posible, en paz, apacible, con los recursos que los seres humanos necesitamos para solventar nuestras propias necesidades. Llegar a estos momentos debiera cuidarse tal como cuando se cuida a un recién nacido. Cuando recibimos a una personita y estamos tan contentos y queremos saber qué sexo tiene, cuánto pesó, cuánto midió, con el mismo entusiasmo y con el mismo deseo de proveer afecto, cariño, cuidado, tendríamos que cuidar a quienes parten de este plano de tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque justo cuando va avanzando la enfermedad, que también es una condición inherente a nuestra propia vida, tenemos algo que Cicely Saunders, que luego les voy a platicar un poquito de quién era, definía como dolor total. Y es que podemos experimentar dolor físico, con muchas características y muy particular, pudiendo ser este dolor de tipo o de características severas. Otros síntomas físicos asociados a las enfermedades
o a los tratamientos, náusea, vómito, estreñimiento, boca seca, ¿sí? Malestar para orinar o disuria. Podremos tener úlceras por decúbito, úlceras en la boca, podemos tener alteraciones en el sueño, ansiedad, depresión, sangrado, una constelación de síntomas que van asociados a la enfermedad y que pueden justo afectar la calidad de vida. ¿Qué pasa con las situaciones emocionales y psicológicas que se pueden experimentar en este tiempo? ¿Sí? El miedo ante lo que viene, la incertidumbre ante las posibilidades de evolución de lo que nos está pasando, el aislarnos de nuestro contexto básico, nuclear, que es la familia, y de repente vernos en hospital, en un ambiente quizá poco cálido, donde no podemos estar en convivencia con los seres que amamos, particularmente en estos tiempos de COVID, ¿sí? La ansiedad que produce saber que te van a hacer tal o cual tratamiento, el duelo mismo que se experimenta ante la pérdida de la salud en general. Las dificultades familiares y sociales son importantes. ¿Por qué? En un país donde el 60% de los mexicanos viven en condición de pobreza, de pronto el acceder a los tratamientos o al manejo adecuado de las enfermedades implica un gasto de bolsillo. Este gasto de bolsillo de repente rompe con el equilibrio económico de las familias y se presenta pues esta angustia, o ¿qué va a pasar de mis hijos ahora que yo no esté? ¿Qué va a pasar si no tengo el dinero para la diálisis de mi familiar, ¿no? Estas dificultades familiares y sociales, muchas veces también en la toma de decisiones, porque quizá en la familia unos hijos piensan de una manera, otros de otra, y esto genera tensión. Los factores culturales asociados quizá a una religión, a una etnia, a una cultura en específico, también forman parte de los recursos que tenemos para cuidar el dolor total, pero también pueden ser generadores de este sufrimiento. Y los aspectos espirituales, el miedo a no tener sentido o la necesidad de perdón, de reconciliación ante una situación particular y concreta que puede añadir sufrimiento en este contexto. Por eso Cicely Saunders decía que tenemos que entenderlo dentro de un dolor total, es decir, toda esta pléyade de situaciones que hacen que se experimente, y lo he repetido constantemente, este concepto de sufrimiento grave asociado a la enfermedad. El sufrimiento grave asociado a la enfermedad es aquel que requiere una intervención de un equipo de profesionales. ¿Sí? Es un dolor total, una experiencia desagradable, una experiencia que no solo involucra al cuerpo, sino también las otras esferas que ya habíamos hablado de la persona, y que requiere una intervención de profesionales para su alivio. Y esto puede presentarse en personas de cualquier edad, como hemos señalado. Entonces, ¿para quién son los cuidados paliativos? Algunas preguntas básicas. Uno, el NECPAL, justo en su versión 4, un instrumento que nos ayuda a definir quién requiere de cuidados paliativos, hace algo que se llama la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa es, ¿te sorprendería que la persona que acompañas, que atiendes o tu familiar pueda morir en el transcurso de este último año? Si la respuesta es no, no me sorprendería, entonces pudiéramos abordar los cuidados de soporte, cuidados del bienestar o cuidados paliativos. En el contexto del adulto, aquella persona que también sufra y tenga la calidad de vida deteriorada, puede beneficiarse de este enfoque, independientemente de si hay una posibilidad curativa o no. Y este es el switch o el cambio de paradigma, porque de repente decimos, es que los paliativos son solo para los enfermos terminales. No es cierto. Los cuidados paliativos son para las personas que ven afectada su calidad de vida independientemente del diagnóstico, ¿sí? Enfermos renales,
enfermos del hígado, del corazón, con insuficiencias o que dependen de dispositivos médicos para su sobrevivencia, las personas que tienen demencia y el colectivo de pacientes con cáncer. Pero no solo las personas adultas o las personas mayores. Yo como pediatra siempre insisto en revisar la condición de niñas y niños que requieren de cuidados paliativos. Y es que si bien es una población menor en número, es una población muy variada porque los tenemos desde justo aquellos bebés que in útero se detecta que tienen una condición que va a hacer que su vida sea corta, su vida probablemente se vea amenazada y que también tenemos que abordar a esa familia para la toma de decisiones en el momento en que nazca este bebé. Pero tenemos niños con cáncer, prematuros extremos, niños con condiciones metabólicas o errores congénitos del metabolismo, enfermedades raras, parálisis cerebral infantil, malformaciones congénitas, etc. ¿Sí? Entonces, en los niños hay que preguntarnos, ¿este niño tiene riesgo de no llegar a la vida adulta? Sí, sí tiene un riesgo de que pueda fallecer antes. Ese niño pudiera beneficiarse de un abordaje en cuidados paliativos. Bueno, ¿y qué son los cuidados paliativos? Me gustaría que cada quien, si podemos poner en el chat con alguna palabra qué es lo que queremos o creemos o tenemos por concepto de cuidados paliativos, pero en general todas las definiciones, esta última revisión que es del 2020, que dice que los cuidados paliativos son la asistencia activa. Ojo, no es para cuando ya decimos, no, ya no hay nada que hacer, no. Es una asistencia activa, dinámica, que involucra todas las esferas de la persona, por eso es holística, de personas de todas las edades. Ya vimos que el requisito es que haya sufrimiento o afectación de la calidad de vida. Generalmente hay una enfermedad o una condición grave y en particular, ¿sí?, quien está transitando hacia el final de la vida. ¿El objetivo cuál es? Es mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias, al igual que los cuidadores. Es importante pensar, y aquí los cuidados paliativos son humanizadores, porque pensamos también en los seres que cuidan, es decir, tanto los profesionales como los cuidadores primarios o los cuidadores de soporte en esa familia. ¿Sí? ¿Qué buscamos? Disminuir el sufrimiento a través del control de síntomas, el control del dolor, náusea, vómito y otros síntomas, controlar la angustia existencial, la angustia psíquica de la ansiedad, la depresión y todo aquello que genere este disconfort y mejorar la calidad de vida a través del contacto humano, de la rehabilitación, de la resolución de las problemáticas y de los problemas que se están presentando. ¿Sí? Unos segundos de tiempo. Bueno, paso a avisarles a quienes nos acompañan en Facebook. Oscar Daniel nos hizo el favor de en el chat de Facebook poner el enlace a YouTube para que lo revisen y nos acompañen. La calidad en YouTube es mejor ahorita que la de Facebook y que no se vayan a perder la plática que nos están compartiendo. Por favor, el enlace también lo pueden compartir para los demás que nos estaban acompañando. Una disculpa por la interrupción. Gracias, Uriel, y gracias que nos están acompañando en esta tarde para hablar de este tema que de pronto puede resultar un tanto extraño, pero que es necesario justo dialogar sobre esto. ¿Me das la que sigue, por favor? Gracias. Ya les decía, pues, el control de síntomas en diferentes áreas. Obviamente el dolor como experiencia sensorial asociada a un daño tisular, similar a este daño, o cualquier otros síntomas que pueden presentarse.
Y es que en la enfermedad no solo se presenta uno, sino que pueden presentarse 2 o 3 y aparte evolucionar durante el tiempo. Obviamente, en la etapa final, en lo que le llamamos últimas horas, últimos días, o lo que normalmente se conocía como agonía, los síntomas suelen ser más intensos y más difíciles de tratar. ¿Sí? Bien, pero no solo eso hacen los paliativos. ¿Qué hacen? Este cuidado emocional, social y espiritual, y por eso se requiere un equipo inter o transdisciplinario. Nos tenemos que coordinar para el cuidado, esta continuidad, cuando el paciente vaya a casa, si así lo ha decidido, el cuidado domiciliario. Es importante también la planeación de los cuidados avanzados. ¿Qué sucede si mi paciente se complica? ¿Qué sucede si mi papá entra en un estado avanzado y cae en paro? Precisamente las voluntades anticipadas, ¿sí?, que es una figura legal que existe, que conversaremos en un poquito, son otro de los escenarios que tenemos que atender. Los cuidados a la muerte inminente, consideraciones éticas y legales. Muchas veces los equipos de cuidados paliativos acompañamos a los clínicos y a las familias o a los mismos pacientes en la resolución de estas divergencias, de decir, ¿se le coloca o no un tubo de alimentación a la abuelita que tiene 100 años y que tiene demencia y que tiene que, unos no quieren, otros quieren? ¿Sí? Justo ese tipo de problemáticas se busca. La comunicación en situaciones críticas o lo que le denominan comunicación de malas noticias. Y obviamente brindar experiencias significativas. Cuando hablo de experiencias significativas es celebrar la vida, celebrar el momento presente, el cumpleaños, la boda que quizá el papá quiere acompañar a su hija, la primera comunión, o tal vez algún deseo. Esto mucho lo hacemos con los niños, de conocer algún lugar o alguna persona, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos humanizan. Los cuidados paliativos justamente nos ayudan a hacer una atención médica, una atención profesional muy humana. ¿Cómo se proveen los cuidados paliativos? Normalmente pensamos en cuidados paliativos y nos remitimos a un hospital, es decir, un paciente que tiene un tratamiento específico y que de pronto ya no tiene posibilidades curativas y sus médicos tratantes, el oncólogo, el neurólogo, el cardiólogo dicen, señor, señora, ya no tengo posibilidades de ofrecerle curación. Pasa al equipo de paliativos y ese es el primer escenario donde entra y se envía a un equipo diferente. Eso, de alguna manera, es un estadio preliminar. En particular, si existe alguien que vea paliativos, bueno, a lo mejor le toque vivir esta experiencia. Es muy común que muchas veces no alcanzamos ni siquiera a conocer a nuestros pacientes porque justo interactuamos hasta el último momento. ¿Qué sería ideal? Sería ideal que el equipo de soporte, el equipo que proporciona bienestar, que es otra manera de entender los cuidados paliativos, es decir, este enfoque que busca dar un soporte integral a las personas, interactúe desde el diagnóstico. ¿Para qué? Para que en la medida que se requiera durante la enfermedad, cuando le están dando quimioterapia, cuando hay alguna nueva evolución en el tratamiento, se pueda justo intervenir, ¿sí? A los paliativistas también nos conocen como los expertos en calidad de vida, así debiera ser. Entonces, poder intervenir, obviamente, entre más se vaya acercando al final de la vida, más frecuentes serán las intervenciones en cuidados paliativos. Pero no solo en este momento vital de la muerte, sino incluso después de la muerte en la atención y seguimiento al duelo de esta familia. ¿Quiénes hacen cuidados paliativos?
precisamente una de las reflexiones es invitarnos a trabajar para aquellos que son profesionales de la salud o que trabajan en este contexto de cuidados, para justo que como médicos generales, médicos especialistas, paliativistas, psicólogos, profesionales de la enfermería, de trabajo social, de la nutrición, incluso aquellos que son líderes espirituales de cualquier denominación religiosa, las voluntarias y voluntarios, tanatólogos, en fin, todos, incluso los tomadores de decisiones, los rehabilitadores y terapistas, podamos trabajar de manera inter o transdisciplinaria, es decir, que sumemos nuestras competencias, nuestras habilidades profesionales en el bien de esa persona y su familia, teniendo como centro esta realidad. ¿Dónde se brindan los cuidados paliativos? Hay diversos modelos, dependemos mucho de la capacidad instalada de las regiones, de las ciudades, de la capacidad hospitalaria misma. En algunos sitios no hay equipos de cuidados paliativos o en algunas ciudades no hay un desarrollo, pero un modelo ideal, esto se describe en la Guía de Práctica Clínica y en la Guía de Provisión de Cuidados Paliativos de México, donde tenemos un enfoque donde el paciente está como centro y puede moverse en el ambiente hospitalario, en unidades de primer nivel, como son centro de salud, unidades de medicina familiar, y donde se puede controlar la mayor parte de sus síntomas, pero también requerir un abordaje de tercer nivel o especializado cuando los síntomas son complejos de tratar. Particularmente el cuidado domiciliario es de vital importancia. Y aquí la pregunta, ¿dónde te gustaría pasar tus últimos días, ¿no? La mayor parte de las personas dicen que en casa. Entonces, generar una posibilidad de cuidado en casa debería ser también un esfuerzo que los sistemas de salud y los profesionales tendríamos que asumir. Bien. Alguien por ahí, o muchas personas cuando les preguntan, cuidados paliativos, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué se...? No había escuchado de lo que son cuidados paliativos, ¿no? Hay quien dice, no, es que esa es una realidad de otros países, en México no hay cuidados paliativos, ¿no? Y de pronto así la luz se prende y se apaga ante esta quizá desconocimiento sobre cómo se ha avanzado en este sentido. Les hablaba hace un rato de la creadora del enfoque de dolor total, esta mujer, Cicely Saunders, una mujer peculiar en cuanto a su formación. Ella era enfermera, luego estudió trabajo social, luego fue médico, y esta enfermera inglesa entra en contacto con este enfermo polaco, el cual se hace muy amigo de ella porque justo Cicely Saunders le visitaba y dialogaba con él, y él decía de la enorme soledad y la vivencia de ser un enfermo con un diagnóstico que iba a evolucionar hacia la muerte, ¿no? Entonces, este hombre le empieza a generar en Cicely Saunders un movimiento de decir, es que necesitamos tener un abordaje de cuidado para estas personas, ¿no? Y así se crea en el 67 el primer hospice, que es el San Christopher, este hospice, que es justamente un modelo de atención en el cual en una estructura física similar a un hospital, similar a un hotel, ¿sí? Como una mixtura que permita la comodidad y el bienestar de la persona enferma y de su familia, y que al mismo tiempo puedan ser brindados los cuidados hospitalarios, ¿no? Este movimiento que se denomina hospice empieza a progresar de tal manera que se convierte en un boom de los años 60, 70 y que permite justamente el desarrollo de los cuidados paliativos, ¿sí? Dame Cicely Saunders, justamente esta mujer, la cual es interesante leerla precisamente por lo que abona en relación al cuidado. Ella decía, tú me importas por ser tú, me importas de tal manera
que haré todo lo posible para que tú vivas bien hasta el final de la muerte, hasta el final de la vida o hasta la muerte, ¿sí? Más o menos parafraseando lo que ella decía. Entonces, si bien es en 1967 con la fundación del Hospice San Christopher, donde se da justo este parteaguas en el movimiento de cuidados paliativos modernos, no podemos negar que traemos un background en cuanto al desarrollo del cuidado, ¿sí? Somos seres de cuidados. Si tú o si yo no hubiéramos sido asistidos por el cariño, por el cuidado sensible y amoroso de quizá de nuestra madre o de la persona que nos cuidó, pues no estuviéramos aquí. La humanidad debe su existencia al cuidado. Para hablar un poco de dónde venimos, me gustaría decir que justo Guadalajara tiene un elemento que sería muy importante reflexionar como fuente y origen de los cuidados paliativos previo a este escenario de Cicely Saunders, y es justamente el Hospital San Miguel de Belén, el hospital civil que hoy se llama Fray Antonio Alcalde, de este hombre emblemático, de un hombre muy adelantado a su época, que justo llega y funda no solo la Universidad de Guadalajara, de la cual me precio de ser egresado, sino que genera un movimiento compasivo ante una realidad de peste, una realidad de epidemia. Y él dedica este edificio, que hoy todavía podemos admirar, y dice: a la humanidad doliente. Claro que ahí se brindaban cuidados, claro que ahí era una manera de ofrecer un espacio físico, pero también de los profesionales de su época para asistir a estas personas. Muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra o Francia, con el surgimiento de los primeros hospices, donde las personas que estaban en una etapa avanzada o terminal podían ser asistidos por profesionales. Ya decíamos, es en la década de los 60 cuando se da la apertura de este primer hospice y posterior a ello en cascada un movimiento que así se le denomina, el movimiento hospice, y no podemos olvidar también la presencia de otra mujer, Elisabeth Kubler-Ross, justo esta mujer psiquiatra suiza que después se nacionaliza norteamericana y la que empieza a hacer un trabajo primero con niños, ¿sí? Y tiene una serie de libros que hace una difusión y sensibilización a la sociedad de decir: oigan, la muerte es una realidad humana, una realidad vital, tendríamos que pensar cómo las están viviendo las personas. Y en este sentido ya hablábamos justo de lo que sucedía en el duelo, ¿no? Y ella se le debe este modelo que, si bien ya ha sido modificado y tiene hoy diversas evoluciones y mejoras, el modelo de las etapas del duelo, ¿no? Entonces, a Elisabeth Kubler le debemos también llamar la atención sobre la muerte como experiencia humana. En los 70s es cuando empieza a surgir un movimiento de las clínicas de dolor, y es que en México los cuidados paliativos surgieron asociados a las clínicas del dolor. Por eso muchas veces vamos a decir: es que me enviaron a la clínica de dolor y cuidados paliativos. Surgen con una vocación similar de alivio al sufrimiento. La primera clínica que surge en el Instituto Nacional de la Nutrición, el Salvador Subirán, por allá de 1972, en el 73 en el Hospital Civil Antiguo, en el 76 la clínica del Hospital General de México, y en 1979 se da una situación muy importante para el desarrollo ulterior de los cuidados, y es que se funda la Asociación Mexicana de Estudio y Tratamiento del Dolor, justo aquí en Guadalajara, por los líderes en ese momento de la algología, el doctor Ramón de Lille, el doctor Plancarte, el doctor Gustavo Montejo, ¿sí? Es importante decir que llegan los 80s
y en el Instituto Nacional de Cancerología se abre una clínica multidisciplinaria del dolor, obviamente para pacientes con cáncer. Y hay un hito muy importante que es muy llamativo, y es que el doctor Juan Ignacio Romero, un psiquiatra trabajando también en el INCAN, se encarga de justo gestionar e introducir el primer embarque oficial de morfina desde Alemania, ¿no? Esto estamos hablando justo del 88. Imaginemos, pues, si la morfina es el tratamiento para el dolor severo, con qué se trataban los pacientes o cuál era el abordaje, ¿no? Entonces, en ese momento, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar al doctor Romero, sabemos justo las peripecias que tuvo que pasar para ingresar esa morfina y las trabas que el sistema de salud en su momento le puso. Sin embargo, aquí en Jalisco surge la clínica de dolor del Hospital General de Occidente, de la cual ahora formo parte junto con el doctor Guillermo Arechiga, el doctor Bonilla y los compañeros y compañeras residentes del área. Pasando un poquito a los 90s, empieza a haber una evolución que pudiéramos llamar la década del surgimiento de las unidades de cuidados paliativos. Si bien los 70s inician las unidades de dolor, 70s y 80s, en los 90 empieza con otro evento que marca de una manera peculiar el desarrollo de los cuidados paliativos en México, y es que es el doctor Gustavo Montejo, que también es fundador de la Fundación de Medicina Paliativa AC, que me ha invitado a hablar de ello. Funda la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Civil Juan y Menchaca, la primera unidad de cuidados paliativos que hay en el país, y junto con ella empieza a haber este movimiento. En el 92, la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿sí?, junto con el equipo de profesionales de esa universidad, empieza a tener un desarrollo importante. Ellos forman también con la doctora Gloria Domínguez de este colectivo de asociaciones, fundaciones y hospitales que manejan los cuidados paliativos. Importante decir que es en el 88 que la UNAM abre lo que son las altas especialidades para la formación de recursos humanos en el área. 99 surge en el GEA también y en el Hospital General de México la unidad de cuidados paliativos. En el 2000 al 2010, en esta década, surge otro momento y quizá nos escuchan de otros estados, pero sí quisiera presumir a Jalisco porque aquí se han dado un movimiento muy interesante, muy importante de atención paliativa, y es que en el 2000 surge el Instituto Palía. El Instituto Palía, único en su especie, el cual tiene una atención integral, particularmente domiciliaria, fundado por el doctor Guillermo Arechiga Ornelas. Importante decir que subirán en 2002 el Hospital del Centro Médico de Oncología con el doctor Villafaña. Desarrollan lo propio en sus propias unidades y se da el surgimiento del Instituto Nacional de Pediatría en el 2007 con el doctor Armando Garduño de la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Un centro de referencia del cual hemos podido aprender mucho. 2009, otra vez Jalisco, la doctora Yoriko Nakashima inicia el trabajo de cuidados paliativos en el Hospital Juan y Menchaca. Hay un programa que se llama el programa Sí Calidad, que inicia en el 2007, y justo este programa busca, dentro del contexto del Plan Nacional, enfocarse a un programa de cuidados paliativos que se llamó Paliar, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, es que en México no hay un desarrollo de cuidados paliativos, eso espero que sea por desconocimiento, porque como ven, hay el trabajo de grandes seres humanos, de líderes que desde hace mucho tiempo han estado picando piedra y transformando su realidad, mujeres y hombres que hacen posible que los cuidados paliativos en México sean una realidad hoy. ¿Me das la que sigue, por favor?
Gracias. Bien, viene esta última década, 2010-2019, el trabajo de Juntos contra el Dolor, la hermana doctora Susana Lúa, que lleva un trabajo excelente en Guadalajara desde la iniciativa religiosa, una fundación. También importante decir que del 2014 hacia el 2020 y actualmente se sigue el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en la Dirección General de Calidad en Salud. El doctor Bernardo Villa y la doctora Ileana son responsables a nivel nacional de este proyecto, que tienen muchos logros, en particular junto con todos los líderes de estos colectivos, el lograr las modificaciones de las leyes de la Ley General de Salud en el 2009, de la norma oficial mexicana, de las modificaciones ulteriores, los acuerdos del Consejo de Salubridad General, en fin. Importante decir que en relación a la formación de recursos humanos, en el 2012 surge la primera especialidad en cuidados paliativos y medicina del dolor, que surge así como especialidad de 2 años, la cual es avalada por una universidad, la Universidad de Guadalajara, y que tiene 3 sedes. Una es el Instituto Palía, 2 el HGO, el Hospital de Soquipan, y otro el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ¿no? En 2016, este posgrado, que está dirigido a anestesiólogos, permite la incorporación en el CONACYT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Es un posgrado de calidad dentro del Sistema de Investigación Nacional. En el 2019 surge otra especialidad de entrada indirecta para médicos especialistas de diversas áreas: geriatría, medicina interna, pediatría, anestesiología, de manos del doctor Villafaña y su equipo en el siglo XXI. Y este último trabajo, que junto con mis compañeros y compañeras del ISSSTE quisimos implementar, dando pequeños pasitos para el reconocimiento de los cuidados paliativos dentro de esta hermosa institución que es el ISSSTE, que justo pude trabajar con ellos y con ellas, ¿no? Y pues nos llega la pandemia, este virus que en 2019, desde allá, desde Wuhan, China, nos cambió la perspectiva de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo y demás. Entonces, este es un breve panorama histórico que no pretende ser limitativo. Seguramente hay muchos más trabajos que pueden añadirse y que a lo mejor en la limitación de un servidor para poder mostrar todo este trabajo, puedo olvidarlos, pero definitivamente hay mucho trabajo hecho que nos llevan a decir: sí existen los cuidados paliativos en México, es una realidad. Y en este parafrasear, en este seguir platicando, me gusta una frase de Eduardo Galeano que justo cita, no es de él, sino que cita a un cineasta que se llama Eduardo Birri, y el cual Birri alguna vez le preguntan en una conferencia, le dicen: oye, ¿para qué sirve la utopía? Le dice uno de sus alumnos en una conferencia: la utopía la veo y parece que la voy a alcanzar, camino y la alcanzo y se vuelve a ir. Doy 3 pasos y ella se aleja 10. Parece que estoy a punto de alcanzar esa utopía y se me esfuma. Y Eduardo Birri decía: es que para eso sirve la utopía, sirve para caminar. Entonces, justo tenemos muchas realidades. Sin embargo, la utopía es llegar a una atención universal, que todas y todos los que requieran cuidados paliativos y cuidados de soporte puedan tener esta atención. Nos hace falta mucho para llegar, sí. Se han hecho esfuerzos para alcanzar esta utopía, muchos, aunque muchas veces la utopía todavía sigue lejana. Voy a hablar sobre 3 trabajos, sin ser, espero no ser enfadoso en cuanto al tema, pero me parece interesante que ubiquemos dónde estamos parados en México. Este estudio, justamente que se publicó en The Economist,
en el 2015 habla sobre un índice de calidad de muerte. ¿Sí? Así como lo oyen, 80 países son analizados de acuerdo a estos 5 indicadores para hacer un ranking, una escala de dónde están esos países y cómo muere la gente en esos lugares. Se toma en cuenta el contexto de la atención de salud, es decir, existe una cobertura de cuidados paliativos. Estos forman parte del Sistema Nacional de Salud de ese país. Hay recursos humanos, profesionales, médicos, enfermería, trabajo social, psicología y áreas afines dedicados a esto, están bien entrenados. ¿Qué tan disponible o asequible es el cuidado para cualquier persona? ¿O resulta que se tiene que erogar un recurso o lo que se genera un gasto de bolsillo, un gasto que muchas veces puede ser catastrófico por parte de las personas? ¿Es el sistema de salud el que aporta ese insumo monetario o es las propias personas? ¿Cuál es la calidad de ese cuidado? Es decir, ¿tienen acceso a opioides? Está en los 3 niveles de atención de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, en cuanto a unidades hospitalarias, llega al domicilio, hay guías, hay un programa de cuidados paliativos nacional. ¿Y cuál es el compromiso social o de la comunidad? Entonces, con este trabajo que está corriendo el trabajo en el 2020, ¿me das la que sigue, por favor? México se encuentra en el lugar número 43 de 80, es decir, de la mitad un poquito hacia abajo, y precisamente las áreas donde salimos menos agraciados, menos con una calificación quizá no tan positiva, es justo en la calidad del cuidado, la calidad del cuidado y el compromiso comunitario, ¿no? De tal manera que estamos en el lugar número 43, ¿sí? Ubicado junto a Brasil, junto a Tailandia, un poquito antes que Venezuela, Puerto Rico, Turquía, ¿no? Pero muy lejos de lo que son el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, ¿sí? Entonces, en México, pues la gente muere no en las mejores condiciones. Aquí podemos ver en esta matriz justo lo interesante que es en relación a la provisión y en relación a la demanda. En México existe una pobre provisión y una poca demanda. ¿Por qué será? ¿Será que en México la gente no requiere los cuidados paliativos o quizá estos no están tan difundidos? Creo que es lo segundo, ¿no? Que todavía el sistema de salud, muchas veces los profesionales no somos conscientes de los beneficios de este abordaje, ¿sí? Por acá está el Reino Unido en este cuadrante donde hay una alta demanda y una alta posibilidad de provisión, ¿sí? Bien. El segundo trabajo muy importante es el del Atlas Global de Cuidados Paliativos. Este atlas, justo publicado en el 2020 también, habla de que México ha avanzado. Estamos en un nivel 4A, donde hay un estadio preliminar de integración en la provisión del cuidado. Es decir, hay muchos activistas como tú, como nosotros, que estamos trabajando en el área paliativa. Hay proveedores y una variedad de cuidados, tanto hospitalarios como domiciliarios. Tenemos conciencia de qué son los cuidados paliativos y se pueden ofrecer en distintos ámbitos. Hay una estrategia nacional o una estrategia por lo menos regional o estatal de cuidados paliativos, disponibilidad de morfina con sus asegúnes que ya veremos posteriormente. Ha habido cambios o impactos positivos en la política pública y hay asociaciones que hablan de un apoyo comunitario o social para el desarrollo de los cuidados. De tal manera que antes estábamos en 3B, una provisión
aislada, sí, ubicada en estos lugares donde les decía, en los institutos nacionales o hospitales generales. Y hoy estamos hablando de que hay un estadio inicial de integración, de tal manera que países hermanos como Argentina, Chile, Uruguay comparten este mismo nivel evolutivo. Entonces, este último trabajo, que también está publicado en este 2020 por la doctora Pastrana, justo hace este análisis y reporta que en México más de 600,000 personas requieren cuidados paliativos, pero aquí un dato muy dramático, y es que solo el 3% de las personas que los requieren lo reciben, ¿no? Entonces, vemos todavía esta gran brecha hacia donde queremos llegar. ¿Se acuerdan un poquito de lo de la utopía, no? En fin, vamos a caminar un poquito más hacia lo que es el tema de el desarrollo de los indicadores macro de los cuidados paliativos, ¿sí? Y es que yo los invito a que veamos esta situación contextual, internacional o nacional, donde se toman las decisiones o se gestiona justamente el desarrollo de una política pública en salud como son los cuidados paliativos. ¿Me das la previa, por favor? De tal manera que la OMS propone este modelo donde dice que el paraguas que cobija toda la estrategia es la política pública. No podemos hacer un desarrollo que tenga integralidad y que no tenga tantos tropiezos si no tenemos una política pública adecuada. Y esa política pública servirá para tener disponibilidad de fármacos e insumos, para generar elementos de educación y formación en el área y la implementación de este programa, ¿no? Entonces, revisamos de manera rápida, sin ser justo el objetivo entrar mucho a detalle, pero sí especificar cómo estamos en nuestro país. Política pública en México. ¿Los cuidados paliativos están en la legislación? Sí. México tiene una legislación muy sólida, con muchos elementos que le dan soporte a la atención paliativa. ¿Me das la que sigue, por favor? Y luego nos regresamos. De tal manera que este es el marco legal que tenemos actualmente, ¿no? Desde el 2009, que la Ley General de Salud se reforma para incluir el cuidado paliativo, ¿sí?, de la persona en etapa terminal. Todavía hace falta que cambiemos esta terminología, pero fue un hito importante en 2009. Surge la guía de práctica clínica en el 2010. En el 2014 hay una norma oficial mexicana, la cual es obligatoria en su cumplimiento, que habla de los cuidados paliativos. Luego 2 acuerdos de obligatoriedad por parte de la máxima autoridad de salud en el país, que es el Consejo de Salubridad General, tanto para la provisión de cuidados paliativos en niños como en adultos. Luego modificaciones al anexo del Consejo de Salubridad General y propuestas legislativas que van muy sólidas en este momento. Una propuesta de modificación del artículo 4 constitucional, el que habla de la protección a la salud, justo donde se le quiere agregar: toda persona en México tiene derecho a la protección de la salud, incluyendo los cuidados paliativos. O sea, elevarlo a un rango constitucional. Hay modificaciones, acaba de ser aprobado en Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados, una propuesta muy interesante que habla de la obligatoriedad de los cuidados paliativos pediátricos y de su primacía al buscar siempre el bien superior del niño, de la niña y del adolescente. Y estos trabajos siguen, ¿no? Llega la pandemia y de pronto parece que esto se dificulta un poco, pero hay mucho movimiento. De tal manera que otra de las situaciones que quiero aclarar: los cuidados paliativos en México son una obligación del Estado y de sus instituciones, y por lo tanto aquellos que trabajamos en el servicio público de proveerlos, y un derecho de toda persona que los necesite el recibirlo.
Esto que hablo quisiera que quedara muy enfatizado. Sí, los cuidados paliativos son éticos, son buenos, son humanizantes, pero son un derecho y son una obligación, de tal manera que están consignados tanto en la Carta Magna como en las leyes que de ahí se desprenden. ¿Nos vamos a la previa? Sí. Entonces, carita feliz porque vamos bien en eso. Cuidados paliativos en el Plan Nacional de Salud, no los vimos en este Plan Nacional de Salud de esta administración, aparecen únicamente en uno de los textos, pero no están explicitados como parte del componente general de cuidados del Plan Nacional. Presupuesto. Desgraciadamente, los cuidados paliativos se diluyen ante tantas necesidades. Justo con menos del 0.5% del Producto Interno Bruto gastado en salud, del 100% gastado en salud, menos del 1% pudiera brindar un apoyo de cuidados paliativos. Esto es dramático, porque si realmente las autoridades que toman decisiones y que son capaces de cambiar los rumbos de la política pública a nivel nacional, se convencieran de las ventajas, tanto en cuanto a humanización, que se convencieran de esta responsabilidad en cuanto a la obligación de la provisión de un derecho y brindaran un presupuesto etiquetado que dijera va para cuidados paliativos, pues eso permitiría un desarrollo muy concreto. En México se gasta 2.49 del PIB en salud, del cual se recibe muy poco para cuidados paliativos, ¿sí? Menos del 1% de ese Producto Interno Bruto, que está hablando de los menores. México forma parte de uno de los países donde menor gasto en salud se hace en la OCDE, ¿no? Esto es importante decirlo, porque esto forma un escenario donde el desarrollo de los cuidados paliativos es complejo, ¿no? Hay un Programa Nacional de Cuidados Paliativos, sí, la Dirección General de Calidad en Salud justo trabaja en ello, sin embargo, ha habido una serie de cambios normativos, legislativos en la Secretaría de Salud que impiden que este programa pueda ser universal para todas y todos los mexicanos, ¿no? La que sigue. Segundo aspecto, ya veíamos que el paraguas es la política pública que cobija lo que sigue. Disponibilidad de fármacos. Cuadro básico de insumos. El año antepasado logramos que el Consejo General de Salubridad introduzca un capítulo específico en el catálogo de insumos para la salud, lo que se llamaba antes el cuadro básico, donde hay medicamentos de cuidados paliativos. Y esto es importante porque si está en el catálogo de insumos, eso quiere decir que las instituciones de salud pública tendrían que proveerlos, ¿no? Entonces, existe en el documento, sin embargo, carita un poco conflictuada, porque el gasto de la compra de medicamentos y particularmente la morfina y los opioides, que es un marcador a nivel internacional del desarrollo de la atención paliativa, pues corre la mayor parte de veces por parte del bolsillo de las familias. Previamente se encontraba en el Seguro Popular, actualmente hay una situación en la que no permite la provisión de manera adecuada. Y la morfina es tan barata que de tal manera que el tratamiento de un frasquito de 20 tabletas de 30 miligramos, que a lo mejor nos serviría para que una persona tenga 15 a 20 días de tratamiento, cuesta solamente 150 pesos, ¿sí? Tenemos otros insumos, opioides también, como los parches de buprenorfina, que se utilizan mucho y que tienen un costo mayor y que muchas veces las instituciones de salud han privilegiado sin dar acceso a la morfina, que cabe decir que la ONU en su resolución del 2014 habla de que los países deben de garantizar un acceso
libre a la morfina para uso en tratamiento del dolor. ¿Qué sucede en la prescripción y dispensación? Al ser fármacos del grupo 1, es decir, psicotrópicos y medicamentos psicoactivos que pueden generar dependencia y tolerancia y que es importante tener una regulación sanitaria al respecto, pues pocas personas tienen el recetario para prescribirlos y pocas personas también, o pocos profesionales, saben utilizar los opioides. Pregunta si hay algún médico, doctora, doctor, en la formación, que no sean anestesiólogos o paliativistas. ¿Tuvimos alguna clase, alguna sensibilización o taller sobre el uso de morfina y sus derivados en la Facultad de Medicina o nuestras especialidades? Y es justo esto, estoy casi seguro de que la mayoría me dirá que no, es justo esto lo que genera una opiofobia, que se entiende en un contexto social, pero que esa opiofobia de repente llega a los profesionales de la salud y limita el tratamiento, de tal manera que ya no le vamos a dar a la señora Juanita su morfina porque tiene cáncer y pues ya está tomando mucha y se va a hacer adicta, un cáncer en estadio terminal, ¿no? Entonces, justamente estas paradojas de decir, bueno, y viene el comentario de un profesional de la salud, ¿qué está pasando? Esta opiofobia introyectada. De tal manera, sí, que COFEPRIS ha hecho un avance importante para facilitar esta dispensación, que es el recetario electrónico con un QRL, el cual antes tenías que ir a imprimir tu receta, si te daban unos stickers, unas calcomanías, que si te equivocabas en la receta ya se perdía. Hoy no, este trámite es muy sencillo, únicamente se necesita la cédula de médico general, un comprobante de domicilio, ¿sí? Y se meten a la plataforma que justo la anoto hacia abajo y puedes bajar de 50 a 200 recetas, puede hacerlo incluso el médico veterinario, así existe, para la provisión de cuidados que requieran opioides en este sentido, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes avances. Sin embargo, en México todavía hay una disponibilidad de prescriptores de morfina y de otros opioides limitada. Cabe decir que COFEPRIS en este momento ha tenido serias dificultades, lo creo así, o bueno, lo que podemos decir es que ha tenido retraso en la previsión de la entrada de la materia prima para los opioides, ¿no? Tendríamos que ir caminando hacia una producción local de morfina de tal manera que se abaraten los costos y demás. Es tema para hablar mucho rato de ello. Política pública, disponibilidad de insumos opioides y educación. Me gusta pensar que la verdadera revolución y la verdadera transformación, más allá del número en el que vayas, es la educación, es la formación, es el cambio de conciencia. ¿Y cómo vamos a cambiar si no sabemos qué son los cuidados, si no estamos sensibilizados? Vean dónde estamos parados en el 2020. En el Atlas latinoamericano se dice que en la formación de pregrado, es decir, en la formación de médicos, solo 13 de las 109 universidades tienen una materia de cuidados paliativos. De tal manera que es un hueco en la formación de muchos profesionales, de muchos colegas. ¿Existe una formación en el posgrado? ¿Se puede hacer una especialidad de cuidados paliativos? Sí. Estas dos especialidades que ya les hablaba, una avalada por la Universidad de Guadalajara, del cual el Hospital General de Occidente es sede, de la cual me precio ser profesor adjunto y que tenemos aproximadamente 12 compañeros formándose, todos son anestesiólogos y se forman en medicina paliativa y dolor. Está la especialidad también del IMSS con el doctor Villafaña y que justo tiene de diversas especialidades. Se está trabajando muy fuerte desde la UNAM y el posgrado o el de estudios de la globalidad, ¿sí?
donde están avanzando en una especialidad de entrada directa, donde haces el ENARM, el nacional, y puedas entrar directamente a esta especialidad, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía no ha avanzado a la etapa final, pero está muy próxima. Existen muchos cursos de alta especialidad. Los cursos de alta especialidad son diplomados, al final te otorgan un diploma después de un año teórico-práctico, y los hay en pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, en cancerología, en el GEA y en otras instituciones, ¿no? Entonces, ¿existe posibilidad de formarse? Sí, tenemos todavía mucha área de oportunidad. ¿Y qué pasa en la formación paliativa de otras áreas de la salud o del cuidado? No tenemos detectado en el pregrado de enfermería, sí en el posgrado, sí tenemos una especialidad en la Universidad de Guadalajara en cuanto a cuidados paliativos para enfermería. En psicología se han detectado clases o talleres que no superan las 40 horas de formación, y en trabajo social definitivamente no aparecen los cuidados paliativos. Entonces, carita triste, porque todavía tenemos mucho que hacer para llegar a esta formación. Muchos cursos, muchos talleres que se brindan y que son parte de lo que podemos acceder a la formación. Por último, la implementación. Si ya decíamos que más de 600,000 personas y sus familias requieren de estos cuidados y solo el 3%, ¿sí? Solo el 3% lo reciben, pues ¿qué tendríamos que hacer? Y es que vean, aquí, ¿me das la que sigue, por favor? Esta imagen nos habla de esta realidad, de tal manera que se encuentran localizados o en el censo aproximadamente 120 equipos en distintos niveles de provisión para atender la necesidad en todo el país. Y solo de estos 6, quizá un poquito más, tenemos detectado más compañeros, son de pediatría. Punto 9, recursos asistenciales o equipos de cuidados paliativos por millón de habitantes. Muy poco, mucho por hacer, ¿sí? Estos son los cuidados paliativos pediátricos en México. Como ven, hay un desarrollo, me enamora ver este compromiso de mis compañeras y compañeros pediatras que van haciendo la diferencia. Y así como los pediatras, seguramente hay muchos espacios donde se proveen los cuidados paliativos, también para adultos y de otras edades. ¿Y qué sucedió con la pandemia? ¿Qué acaso las personas que tienen SARS-CoV-2 grave o que tuvieron COVID no requerían cuidados paliativos? Pues sí. En México, a nivel oficial, más de 200,000 personas han fallecido, ¿sí? La sobremortalidad en el país supera los 450,000 personas, es decir, 200,000 y fracción han muerto por COVID, y el resto por enfermedades no directamente vinculadas a COVID, pero secundariamente afectadas por esta pandemia. Gente que tal vez no tuvo el acceso oportuno, adecuado a una atención. La gente murió, pero ¿en qué condiciones? En soledad, en aislamiento, con un descontrol de síntomas, quizá con disnea, esta falta de oxígeno, de esta sensación de asfixia o delirio o dolor, etcétera, ¿no? Entonces, la pandemia nos viene a revolucionar y decir, señores, necesitamos fortalecer los cuidados paliativos, necesitamos reinventarnos como sistema de salud y poder justo echar la imaginación y cambiar lo que nos impide. Es cierto, ¿sí? Detrás de una careta, detrás de un cubreboca, cuesta mucho trabajo empatizar y demás, pero no es imposible. Si recuerdan a los que me acompañaron desde el inicio de esta charla, pudimos acercarnos hacia personas que tenían necesidades de tipo psicoemocional o espiritual, el contacto con nuestros seres queridos, la presencia significativa de alguna voz, de una fotografía, de un mensaje, el control de síntomas y demás. Entonces, mucho por hacer. Bien, desafíos. ¿Hacia dónde queremos llegar y cómo lo lograremos? Quizá
si no se han dormido, porque a veces tengo voz de obispo en misa de 12, entonces ya casi termino. Y justo cuando hablamos de estos desafíos, es lo importante. Y es que si ya vimos que hay decisiones macro y decimos, bueno, es que a lo mejor ya a mí no me toca impactar en el presupuesto en salud o la toma de decisiones políticas o si entra o no morfina, pero sí tienes la capacidad de impactar en los niveles meso y micro, es decir, en las instituciones a nivel local, en tu hospital, en tu universidad, en la comunidad donde te desenvuelvas, o a nivel micro, con acciones personales, individuales, ya sea pequeñas o grandes, pero ahí, en ese nivel de toma de decisiones, es donde quisiera invitarte. Primer premisa, 1, poner en común nuestra humanidad. ¿Sí? Hagamos comunidad. Si en el terremoto en la Ciudad de México, una ciudad que normalmente se lee, se ve como impersonal, como lejana de unos a otros, tuvo la capacidad de generar compasión, y no es esto de, ay, pobrecito, sino que justo es saber que otros están sufriendo y poner y actuar al respecto para que estas personas tengan alivio a ese sufrimiento. Si eso pudo hacer posible que como un lenguaje comunitario alzaran la voz con la mano para decir silencio porque por ahí se escuchó una voz, probablemente hay una persona atrapada, es posible, y yo sí creo que somos capaces de tejer esta común humanidad o la comunidad. En segundo, trabajemos en llegar a la pirámide, donde si son profesionales del cuidado, de la salud, hagamos una atención basada en buenos modales. Y dirán, este está hablando del manual de Carreño, o de que no. Estoy hablando justo de esta educación que humaniza, el nombre de la persona, el sonreír, el decir, yo soy Jorge Ramos, soy parte del equipo de cuidados paliativos, ¿en qué puedo ayudarte? El ser empáticos, el mostrar interés por el otro. Trabajemos mucho en la comunicación, a los que nos dedicamos a este trabajo, en cuanto a nuestra relación con la persona enferma, con su familia, de manera efectiva. Dejamos empatía, saber que el otro tiene una dificultad, pero vayamos a la compasión, que es este ejercicio activo donde yo digo, voy a hacer esto por el otro, por la otra. Los cuidados paliativos son eso, son compasión. Bien, quizá la diapositiva más importante de todas es esta y la que sigue. ¿Qué voy a hacer yo en mi área de influencia, en mi nivel micro o meso, para favorecer que las personas que requieren cuidados de soporte, cuidados de bienestar, cuidados paliativos lo reciban? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pensemos en este escenario del que les platicaba y justo escribamos. Y ahora sí me voy a esperar un poquito en lo que, si tienes la oportunidad de escribir en el chat, si algo logramos, que ojalá ese era el objetivo, sensibilizar y tomar en cuenta todos los factores de esta temática que estamos teniendo. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros desde las pequeñas comunidades, colectivos, universidades, clínicas, hospitales o de cualquier núcleo de relación? Entonces, si te es posible, sería muy enriquecedor para todos los que pudimos entrar, ya sea en este momento o que entrarán después, ojalá que así sea, y que podamos reflexionar al respecto. Yo te doy algunas ideas que no quieren ser limitantes, sino que son solamente ideas para que tú en tu área, en tu lugar de trabajo, puedas hacer esa diferencia. 1,
cultivar de manera personal y grupal la compasión. Este trabajo es fundamental. Yo creo que si perdemos este vínculo humano de responsabilidad para con nosotros mismos y con los que nos rodean, este mundo se verá cada vez más amenazado, ¿no? Entonces, cultivar la compasión en el sentido profundo a través de la meditación, de la reflexión, de la introspección. Hay muchas realidades que tendríamos que atender, no solo humanas, sino ecológicas, animales, ecosistemas, que tendríamos que ser compasivos y movernos hacia allá. 2, difunde los cuidados paliativos. Mucha gente hoy todavía no sabe qué son, mucha gente los confunde todavía con eutanasia o piensan que son la tanatología, que si bien es un área que nos permite dar soporte, es una estrategia, mas no es el cuidado paliativo de manera global como lo es. Difúndelos, sobre todo a quien lo necesita. Participa en asociaciones, colegios, fundaciones y sé voluntario. Atrévete a dar un poco de tu tiempo en estos espacios para otros. Alguien decía que lo más importante es que el ser humano llegue a ser un ser para los demás. Fórmate en el manejo del dolor y uso de opioides. Si eres médico, enfermera, psicólogo, tienes muchas áreas de oportunidad para aprender el manejo del dolor, tanto con fármacos, no farmacológicos, con instrumentación o procedimientos, etcétera, etcétera. Incluso medidas no farmacológicas y psicoterapéuticas. Si eres médico y te interesa mucho esto, o ves en tu práctica clínica muchas veces a este tipo de pacientes, tramita tu recetario de fármacos del grupo 1. Si quieres que te ayudemos en eso, lo podemos hacer. Identifica qué necesidades biopsicosociales y espirituales tienen los más vulnerables de tu colonia, o tal vez en tu casa tengas algún familiar con una condición que requiera de cuidado. Identifica qué necesita, pregúntale y ve cómo podemos ayudar. Podemos tener una formación autodidacta, libros y demás. A través de la página quizá podamos compartir algunos textos que son interesantes, pero si tu interés va más allá, busca formación en cursos, talleres o incluso especialidad o alta especialidad en cuidados paliativos. Cuando tengas algún paciente o alguna persona que requiera de esta atención especializada, invítalo a que acuda o a que sea referido a un centro especializado. ¿Sí? Si estás en una institución de salud y eres el director, espero que algún director por ahí nos vea, y si no, insístele en generar guías de manejo para el dolor, que seamos hospitales o unidades médicas libres de dolor. Todavía muchas más ideas, si después nos pueden comentar, eso sería vital. Quiero concluir con esto antes de pasar a preguntas, quejas, aclaraciones, dudas o cualquier reflexión, que también decía Eduardo Galeano, y es que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. ¿Cuánto más grandes personas como ustedes? Muchas gracias por su atención. Muy bien, les vamos a dar un par de minutos para que piensen si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro ponente del día de hoy o si tienen algún comentario, con todo gusto. Les recuerdo, esta transmisión se llevó principalmente a través de el canal de YouTube. Estamos haciendo esta primera incursión. Posteriormente les facilitaremos el enlace nuevamente en una publicación para que nos hagan el favor de compartirlo. Son esas pequeñas acciones que comparte mi colega Jorge las que van a hacer un cambio en esta sociedad, porque si bien ya vimos durante lo largo de la ponencia, hay muchos avances en México, hay mucho que ya se han dado, hay muchas cosas en el papel que la ley dice que deberían hacerse, pero la realidad es otra, ¿no? Quienes estamos trabajando día con día, la verdad es que la barrera es la misma. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? No sabía. Pues sí, estamos muy habituados, somos un pueblo muy acostumbrado al aguante
Y está bien, es una gran virtud que tenemos, pero también podemos aplicar este aguante para hacer una sociedad más compasiva y participativa. Entonces, ahorita nos damos tiempo para revisar si hay alguna pregunta, con todo gusto la estaremos respondiendo. Nada más van un par de anuncios, aprovechando que ya me cedieron el micrófono. Durante el mes de agosto y el mes de septiembre no va a haber ponencia por ninguna institución. ¿Qué es lo que vamos a estar realizando? Van a ser un par de talleres. Les encargo que estén al pendiente de la página de Facebook, Cuidados Paliativos Trabajo de Todos, porque se van a dar los pormenores de qué son los talleres, cuántos podrán participar, cuál es el tema. Entonces estén muy pendientes de las noticias. De ahí en más, voy a darme una vueltita tras bambalinas a revisar si hay algún comentario para poderlo compartir con ustedes y también si hay alguna pregunta. Bueno, voy a aprovechar a revisar a los que nos acompañan desde Facebook. Mandan saludos y bendiciones, especialmente a nuestro ponente. También saludos desde el Valentín Gómez Farías. Nos saludan desde Nayarit, desde Irapuato, Guanajuato. También principalmente muchos saludos aquí en Facebook. Un saludo también a todos. De hecho, también vi por ahí un saludo desde Argentina con Liliana, si mal no recuerdo. Y nos comenta que si podemos compartir el enlace de YouTube. Con todo gusto, de hecho ya se compartió entre los comentarios por parte del colectivo. Y les recuerdo, vamos a hacer una publicación también con el enlace de YouTube y otra vez la imagen de la ponencia que se dio el día de hoy. Y también nos vamos a dar a la tarea de estarla repartiendo por todos lados. Y bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos comparten aquí también desde YouTube. Aprovechamos nosotros, lanzamos una pregunta: ¿qué son para ti los cuidados paliativos? Nos comenta Paola Arellano: es el acompañamiento al final de la vida. Liz Harrison nos comparte una experiencia también personal. En el 2019, la Universidad de Guadalajara pudo ofertar la especialidad de enfermería en cuidados paliativos, que era parte de lo que también nos compartieron aquí en la ponencia. Gracias al esfuerzo de ustedes se puede dignificar el cuidado al paciente terminal. Nos felicitan, felicitan al doctor por su ponencia, excelente ponencia. Comenta también Irma Torres: estoy en formación en cuidados paliativos, es difícil por mi carrera, pero voy a buscar hacer esta diferencia que menciona el doctor. Ahora sí, estas pequeñas tareas que cambian al mundo. Nos agradece Paola Arellano, muchas gracias. Excelente ponencia al doctor Jorge Ramos, muchas gracias. Y nos pregunta Liz Harrison: en el Hospital General de Occidente, ¿cómo se ha brindado el servicio a los pacientes en la Clínica del Dolor durante esta fase de la pandemia? Ahora sí voy a invitar al doctor a que pase a responder la pregunta y voy a agregar esa misma, me gustaría agregar, porque no sé si estaban al tanto, pero el Hospital General de Occidente generó un modelo de cuidados paliativos para pacientes en COVID. Entonces esto también es interesante tomarlo en cuenta, a ver si nos lo puede compartir, doctor. Gracias por esa pregunta. Quiero hablar de la experiencia de un equipo al cual me integro en este 2021, pero durante el 2020 fue uno de los equipos que siguió brindando atención de consulta externa y a través de los medios de comunicación, ¿no? Consultas virtuales y demás, pero se siguió atendiendo a pacientes. Muchas de las actividades que se hicieron a cargo del liderazgo del doctor Arechiga, justo fue el atender la necesidad de manejo de dolor y de cuidados paliativos, y fue evolucionando el trabajo de muchas maneras. Uno de ellos, y de manera importante quiero comentarlo, fue el curso de Stress Toolbox, ¿sí? Y el curso Respira, que junto con Fundación Casa Tíbet pudieron brindar esta atención para dar herramientas a los profesionales de la salud que estaban desgastados. Esto es importante porque justo con el Instituto Palía y la sensibilidad de las autoridades de salud del Estado pudo brindarse este taller de 8 semanas donde se reflexionaba sobre el autocuidado. Recordemos que si un colectivo sufrió los embates de este tiempo de COVID, fue el personal sanitario de primera línea, ¿no? El personal de salud. Entonces,
se pudo hacer eso. Algo esencial fue también la colocación de un espacio de meditación y oración ecuménica, que la gente lo hizo propio y donde pueden justo acceder. Esto surge desde la pandemia y lo que decía el doctor Uriel, que me parece importante destacar, es que se nos permitió colaborar con el equipo de profesionales que estaban día con día para atender a las personas con necesidades paliativas, ya sea que estaban en la etapa final de la vida y necesitaba un abordaje de su familia, o que tenían descontrol de síntomas y demás, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy grata el poder poner un poco de lo que hacemos en este sentido. Creo que ahí se hizo mucho, como les digo, es sobre todo el poner la creatividad y el deseo compasivo constante, ¿no? Entonces, es cuanto pudiera platicar en cuanto a los cuidados paliativos en el HGO, los cuales ya se han retomado, sí, están prácticamente, estamos trabajando al 100% al momento actual. Muy bien, pues finalmente agradecerle su presencia, que nos hayan acompañado estas casi 2 horas de su tarde-noche o de su noche quienes nos acompañan desde otro país, que tenemos la fortuna que todavía nos siguen. Un placer haber podido preparar esta plática con ustedes. Siempre intentamos preparar más contenido, vendrán más cosas, prepárense para octubre que se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ya estamos ahí trabajando diferentes temas, una nueva agenda, invitar personalidades nuevas que tal vez en entregas pasadas no estuvieron con nosotros, para que estén muy al pendiente de las redes. Siempre sus comentarios nos ayudan, desde no se escucha, la luz, etcétera. Sé que son gajes del oficio. Para mí es abrir esta parte también del corazón y decirles, todo esto sale en nuestra bolsa, ha sido voluntariado, no somos instituciones muy poderosas que contemos con un gran presupuesto, si las fuertes, que son las instituciones de salud de gobierno, imagínense, ¿no? La situación que nos exponían el día de hoy, el batallar por el presupuesto, el recurso. Entonces, bueno, sale con mucho corazón, mucho trabajo, a veces tenemos nuestros tropiezos, pero siempre estamos aquí intentando poder compartir este derecho, esta labor que es muy noble, que si les soy franco no es una labor que venda, no soy un partido de fútbol, que es muy padrísimo, pero que es una labor muy humana. Y la verdad uno cuando tiene el contacto con este tipo de disciplinas, algo cambia, como que hace un clic diferente acá arriba y creo que es una experiencia compartida que puedo decir aquí con mi colega, con Jorge, y que los estamos invitando a tener esta experiencia, a formarnos un poquito más, elevar el nivel de debate que tenemos también como sociedad y el no tenerle miedo a involucrarnos en este tipo de temas. Considero que si somos una sociedad madura y ahorita le pediré su opinión a Jorge, podemos llevar estos temas a debate público sin tener que desgreñarnos, sino que al contrario buscar esta parte fraternal, decir, bueno, pues somos hermanos aquí en el mismo ruedo, vamos a intentar llevar la fiesta en paz y especialmente la de aquellos que están en esta transición de despedida, ¿no? Sí es, gracias, gracias Uriel. Gracias a Cuidados Paliativos, trabajo de todos, al colectivo, gracias a la Fundación y a todos los que nos escuchan desde los diferentes espacios de las redes sociales. Creo que quisiera cerrar con algo y es que la verdadera revolución, ya lo decíamos, es la educación, pero esto lo que realmente transforma la realidad es la ternura, el cuidado, ¿no? Entonces, seamos realmente transformadores de lo que puede realmente cambiar al mundo. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde-noche. Nos estamos viendo a la próxima y no duden en hacer